Hay tantos sitios abandonados y no tan abandonados interesantes que no sabría por dónde empezar a enseñarlos. Todos con su propia historia y personalidad. Pero sin duda uno de mis favoritos y que más veces he visitado está aquí en España, a 80 metros bajo tierra, donde se encuentran las tuneladoras, máquinas gigantes diseñadas para hacer túneles de metro. Una auténtica obra de ingeniería, que es capaz de perforar cualquier tipo de roca. Hay 2 tuneladoras, una que al parecer la han vuelto a poner en funcionamiento, la Jobri, y su hermana, Bessie, olvidada después de que terminara su trabajo y la que exploraremos en este vídeo. Toda esta obra se paralizó por problemas de presupuesto 11 años atrás, y eran tan escasas las medidas de seguridad que fallecieron 2 trabajadores en la construcción. Tuvieron que suspender la obra varias veces y ha estado en juicio en numerosas ocasiones. Según el testimonio de un obrero, cada vez que finaliza la jornada por la tarde es como volver a nacer. Solo que esto solo lo sabemos los que trabajamos aquí. Piedra, papel o tijera para ver quién estira primero. Piedra, tijera, 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, piedra, tijera, 1, 2, 3, ya. Vamos a darle caña. Oh, esto tenía que salir mal. Sí, bastante mal. 120 euros mal. Pero bueno, cosas que pasan. Al entrar al tramo completo del túnel empezamos a ver los primeros indicios de dejadez de la obra. Donde la humedad y el barro han tomado protagonismo absoluto. ¡Qué asco, Dios! ¡Oh, ya está entrando por los calcetines! Me gusta. ¡Qué asco, joder! Duro, pisar esto. Está bastante feo, la verdad. Encima el sonido, ¡Oh, ASMR! Bueno, aún no nos llega hasta los tobillos. Todavía. Estamos yendo por aquí básicamente porque está lleno de barro ahí. Tengo las botas llenas de maldito barro. No es nada bonito. Hay como una especie de mini oficinita ahí. ¡Buah! Ojalá comida. No. O un helado. No. Para hacer esta línea se usaron 2 tuneladoras para ahorrar la mitad de tiempo, ya que una empezó desde una punta y la otra en el contrario. Pero al hacer eso, el costo total también aumentó el doble, y se quedaron sin financiación en mitad de la obra. Hay que tener en cuenta que cada tuneladora vale 24 millones de euros. Esto parece sólido, vamos allá. Ha sido un placer. ¡Oh! Menos mal. ¡Yes! ¿Está guapo? ¡Buah, qué pasada! ¡Qué guapada! Parece sacado de ciencia ficción. Hay un coche ahí. No entiendo nada. A pesar de toda la falta de mantenimiento, el sitio es precioso. Y es por eso que lo hemos visitado varias veces en los últimos años. Esto que veis se llama pozo de ataque, y está construido para reparar o cambiar partes de la tuneladora a medida que va avanzando. Como si la tuneladora entrara en boxes. Después, todo este pozo es aprovechado para hacer una estación de metro. En este punto nos dimos cuenta de que la obra del túnel la estaban empezando a desmantelar y limpiar para su futuro uso.
Se puede ver la gran diferencia de los últimos años en estas fotos. Tantos años abandonada, ya iba siendo hora. Después de como una hora caminando, creo que llegamos ya al final. Después del bloque número 2605, al fin llegamos a Bessie. Era la primera vez que la veíamos con luz y con excavadoras. Todo el tramo que habéis visto tiempo atrás estaba con las luces fundidas. Desde el pozo de ataque hasta la tuneladora no funcionaba la electricidad. Así que si te quedabas sin batería en las linternas, pasarías el resto de la eternidad con Bessie. Del 1 al 10, ¿cuánto estáis cansados? 8. 8,5. Vale, yo 6. A ver qué por aquí. Lo que estáis viendo son cámaras de escape. Un refugio a prueba de muchas toneladas por si hay un derrumbamiento. Para quedarte ahí resguardado. Esto supongo que será el oxígeno. Pues si te quedas aquí atascado, pues tienes aquí mogollón de oxígeno para que puedas sobrevivir bastante tiempo. Quiero ir arriba, a ver qué hay. Vale, a ver si nos podemos meter en el tubo. Estaría bastante gracioso. ¡Oh! ¡Oh! Hay como un poquito de aire. A ver. Uno en funcionamiento tendría muchísimo más aire, ya que es lo que se usa para retirar todo el polvo generado por la tuneladora al cavar. Esta cosa es enorme. Las tuneladoras miden entre 100 y 150 metros y se tarda como 2 minutos el ir de una punta a la otra. Parece como un mini pueblo. No tiene ningún sentido. Es una maravilla de obra. No entiendo cómo el ser humano puede ser capaz de crear estas cosas. Parecen de verdad de películas súper avanzadas. Pero no. Estamos en el año 2022 y están aquí entre nosotros. Puedes estar tranquilamente pasando por el parque que bajo tus pies hay una máquina enorme perforando la tierra. Qué chulo, esto parece como el control de mando. Huele muy mal, pero está muy guay. Tampoco es tan antiguo. Estas pantallas que serán de hace 10-15 años más o menos. El cerebro de la tuneladora. Siempre tiene que haber 25 operarios trabajando las 24 horas para poder hacer funcionar a esta bestia. Y los que más mandan lo hacen desde aquí. ¿Un microondas por ahí? Muy bien. Aquí llegamos como a la parte final de la tuneladora, en la que todos estos cables que veis por aquí se conectarán con el cabezal de la tuneladora, que es lo que gira y es lo que va perforando todo el túnel. Está detrás de todos esos cachivaches que hay por ahí. El último pasillo, que separa todos los mecanismos hidráulicos del cabezal. ¿Qué tal? No, está inundado. ¿Cómo que no está inundado? ¡Hostia! Si no hay nada de agua, tú. Pero vamos a poder ver el cabezal entero. Después de ver este sitio inundado durante años, el verlo ahora sin agua nos parecía imposible. Antiguamente la única forma de ver el cabezal era mediante barcos inflables, que se solían pinchar según los botábamos al agua. La experiencia de ver un cabezal inundado de una tuneladora abandonada en bañador a 80 metros bajo tierra en plena oscuridad es una sensación que no olvidaré nunca. Creo que el 80% de mis calcetines son grasa y óxido. Ahora mismo estamos justo encima del cabezal. Esto es todo lo que va perforando el túnel, que posteriormente será utilizado para el metro, para que pueda pasar por ahí. Mientras esperaba a mis compañeros, se empezó a escuchar un zumbido al fondo del túnel. Así que os explico cómo funciona esta cosa rápidamente. Todo empieza en el cabezal, que va girando y sacando todo el material rocoso por este tornillo sin fin, que lleva todo a una cinta transportadora que recorre toda la tuneladora y túnel incluido para sacarlo a la superficie, mientras a su vez todo el polvo es aspirado y pasado por el tubo gordo que también se saca para la superficie. Y en todo momento, la tuneladora, que tiene rueditas, va moviéndose hacia adelante lentamente mientras se apoya en las placas de hormigón que va colocando gracias al rotor central mecanizado motorizado que las va poniendo a medida que avanza. Y ya está. Hay 1000 tornillos y cables más, pero no tienen tanta importancia. Están aquí. ¿Les ves? No les veo, pero he escuchado voces. Están 100%.
Nuestra única forma de cruzar era navegando de nuevo con una nueva embarcación hasta el otro lado del pozo de ataque final. Qué majo, ¿eh? Lo peor es que la última vez que lo hicimos fue en verano, pero ahora no es verano. Está muy fresquita. Estábamos en primavera y hacía bastante más frío que en verano. No está tan mal, ¿eh? La cosa queda mal rollo porque hay como una capa de gasolina o... Está bastante fresquita, la verdad. Había que mojarse un pelín para garantizar la seguridad de nuestro equipo. Vamos a la derecha que no nos va a ver nadie. Asómalo el ojo. Unas semanas más tarde, nos enteramos de que la obra del túnel estaba avanzando muy rápidamente y que en sus planes estaba la del enterramiento de Bessie. Cuando una tuneladora acaba su trabajo, sale mucho más barato el enterrarla que el sacarla por el pozo de ataque. Algo que no me parecía muy justo, ya que cuando una tuneladora acaba su trabajo, se hace una celebración para conmemorar todo el trabajo realizado, antes de que la entierren para siempre. No me quedaba a gusto sin despedirme de buena forma de ella, ya que hemos hecho de todo en este sitio. Hemos echado la siesta en hamaca, hemos navegado con una barca pinchada, hemos cocinado alubias a la brasa, incluso nos hemos encontrado con otras personas que también vinieron a curiosear unos años atrás. Gente como nosotros que buscaba la experiencia de lo inexplorado. No, no. Ah, y también se me cayó la linterna al fondo del agua y tuve que bucear a por ella. Es acuática. Después de 4 años visitándote, hoy al fin podemos verte entera. Aunque esto suponga tu fin. Descansa en paz, Bessie.